Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, nuestra esfera de influencia. ¿Cómo ve usted el propósito de su vida? Quizás diga, ¿qué quiere decir con el propósito de mi vida? ¿Bien? ¿Ve su propósito en la vida como solo disfrutar de ella? ¿O quizás ser bueno con los demás? ¿O tal vez sienta que tiene alguna misión en la vida? ¿O quizás su propósito en la vida es solo sobrevivir? Su situación, sus circunstancias son tales que siente grandes dificultades todos los días. Poder sobrevivir este día y una semana más pareciera ser su propósito en la vida. ¿O puede ser que hay metas en la vida que usted quisiera alcanzar y lograr? ¿O tal vez su propósito sea satisfacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere para su vida? Una tragedia es que mucha gente lleva su vida sin ningún propósito. Tienen un propósito hoy, otro mañana, la siguiente semana, el siguiente mes o año. Pero de algún modo, no hay un propósito genuino para vivir. Si les preguntara, ¿para qué está viviendo usted? Es probable que le den varias razones, pero solamente un hijo de Dios, que entiende bien lo que es la vida cristiana, entiende de qué se trata la vida, Dios, su propósito y planes para nosotros. Diría, vivo para cumplir su propósito y su plan para mi vida. Porque verá, si piensa en cuánto ha invertido Dios en su vida, sus destrezas, habilidades y talentos, ¿por qué invirtió todo eso en usted? Lo hizo para hacer algo en usted y algo mediante usted, y para lograr algo en su relación con usted. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Mientras más pronto descubramos cuál es, de pronto nuestro propósito en la vida se torna muy certero y definitivo. No perdemos tiempo, no desperdiciamos esfuerzos, ni tampoco dinero. Escuche, comenzamos a vivir con un propósito muy concreto. Ahora, hay gente muy pasiva en su vida. Viven y van de aquí para allá y hacen esto, aquello y lo otro, etc. Y su vida es muy limitada. Y aunque puede ser amplio el trecho que recorren a donde van, es angosto en lo que respecta a sus propósitos y no logran que tenga valor alguno en su vida. Bien, de lo que le deseo hablar en este mensaje es de nuestra esfera de influencia. O sea, todos tenemos cierto impacto. Todos tenemos cierta clase de influencia. Ahora hay mucha gente que vive solo para dejar una impresión por lo que hacen. Dios quiere que vivamos para causar impacto, para dejar una fuerte influencia en quienes nos rodean. Así que le invito a Mateo capítulo 5, porque el Señor Jesús es muy claro en este pasaje cuando nos da un mandato de cómo debemos vivir. Así que en Mateo capítulo 5, desde el versículo 13, este es el segundo mensaje en esta serie de 2 partes, la influencia del creyente. Hablamos de cómo tener una influencia duradera y hoy nuestra esfera de influencia, o sea, cuán amplio y profundo es el alcance de la influencia de nuestra vida y cómo llega ahí. Bueno, dice así comenzando en el versículo 13, capítulo 5 de Mateo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, dice, a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora ese es un mandato muy sencillo de él. Escuche lo que dice. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. No dijo, sugiero que sean, quizás sean, pueden ser. Para los creyentes, sin excepción, la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora piénselo por un momento. Para dejar un impacto, para hacer una influencia, dijo sal. La sal da sabor, preserva, penetra, se riega, marca una diferencia en todo a lo que se agrega.
Y dicen las Escrituras que lo único que puede hacerla inservible, la sal, dijo el Señor Jesús, son las impurezas. O sea, a menudo al recoger sal recogían con ella tierra, así que se volvía muy impura. Y él dice que se hacía desabrida, así que la arrojaban en el camino y la gente caminaba sobre ella. Y dice que lo único que puede hacer inservible a la sal son las impurezas. Lo único que disminuye la salinidad, el impacto y la influencia de nuestra vida son las cosas que no tienen cabida en ella. El pecado hará que nuestra vida llegue a ser como son las impurezas en la sal, desabrida, impura, sin poder y por tanto sin efecto. Luego dijo, ustedes son la luz del mundo. Recuerde que Jesús dijo que mientras esté en el mundo yo soy la luz del mundo. Pero dijo, voy con el Padre, lo cual hizo, se sentó a la diestra del Padre. Y entonces dijo, ustedes son la luz del mundo, o sea, todos los creyentes tienen al Señor Jesucristo viviendo dentro de sí. Y somos la luz del mundo. Él dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ahora, aunque no somos la luz misma, lo reflejamos a Él. O sea, la luna no tiene luz propia, es un reflejo de la luz del sol. Somos como la luna, reflejamos la luz del Señor Jesucristo. Él vive dentro de nosotros. Por nuestra conversación, conducta y carácter, reflejamos a Cristo quien mora en nosotros. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo. La luz revela lo que está allí. También aparta la oscuridad, muestra el camino de manera clara y nos advierte de peligros venideros. Lo mismo puede sucedernos a todos en esta ilustración en particular como lo que hace el pecado en la vida del creyente al decir que éste es sal. Porque lo que hace el pecado es desvanecer los rayos de la luz. El pecado es como el hollín en el bombillo de la linterna, que mientras más haya, de hecho menos luz visible tendrá. El pecado no encaja en la vida del creyente, pues merma nuestra eficacia y nuestro impacto e influencia en la vida de otros. Dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, o sea, debemos causar impacto, debemos ser influyentes en la vida de otras personas. Y hay muchas personas solo dispuestas a llevar una vida muy sencilla y bastante aislada, o sea, no me molesten con los asuntos de la vida. Se interesan por sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, su sed, a dónde quieren ir, lo que quieren hacer, así que su vida es angosta en su concepción, aunque geográficamente cubra mucho territorio. Pero en su mente, su espíritu, su alma, todo su ser, andan rodeados de gente a diario, pero no tienen interés alguno en impactar o influenciar a nadie para bien. Déjelos en paz, solo déjeme llevar mi vida como quiero hacerlo. Mientras las cosas vayan a mi manera, no me preocupan los asuntos de la vida de los demás. Totalmente indiferente a la realidad. Jesús no dijo, sugiero que sean sal y luz. Dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. O sea, deben tener un impacto, deben ser influyentes. La vida de la gente debe cambiar para bien gracias a nuestra influencia. Recordemos que Jesucristo viviendo en nosotros y por medio de nosotros tendrá un impacto, será influyente donde sea que estemos. Por ejemplo, cuando un padre se propone enseñarles a sus hijos ciertos principios por la sencilla razón que quiere que sus hijos crezcan y sean consagrados a Dios. Eso es un impacto intencional. Hablamos de los creyentes, hablamos de la gente a quien se dirigió Jesucristo al decir, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Así que le formulo esta pregunta. ¿La vida de quién está impactando usted? ¿En la vida de quién ha influido usted para bien? Hablo de una influencia espiritual. ¿Qué diferencia determina que alguien le haya conocido? ¿Qué diferencia marca en la vida de alguien por conocerle? ¿Porque le miran? ¿Porque le escuchan? ¿Porque le observan? ¿Qué diferencia marca en la vida de quien sea que usted esté vivo, alrededor de ellos y que ellos lo rodeen? ¿Qué diferencia marca? Luego plantéese esta pregunta. ¿Quién está influyendo en mi vida? ¿De qué se trata su conversación? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo podría describirse y qué hay de su carácter? ¿A quién le ha permitido que influya en su vida? ¿A quién le ha permitido que impacte su vida? ¿Quién está marcando una diferencia en su vida? Y la pregunta ¿es para bien o es para mal? ¿Hay alguien influyendo e impactando su vida al punto de hacerle alejar de las cosas de Dios? ¿O más bien su influencia en su vida está acercándole a Dios,
creando en su corazón gran hambre, gran sed y un profundo anhelo por Dios? ¿Qué clase de impacto, qué clase de influencia tenemos en otros y qué influencia tienen en nosotros? Pues es evidente en la Biblia que Jesucristo no quiso que fuéramos sal y luz solo en nuestro propio envase, sino que más bien, escuche, tengamos una esfera de influencia. Cuando pienso en esto lo veo a la luz de esto. Por ejemplo, si está en la orilla de un lago y digamos que toma una roquita o piedrita y la arroja hacia el agua, ¿qué pasa? Bueno, cae con un bloop y luego de repente se forman ondas, salen circulitos, pequeñas olas, onditas que se expanden más y más hasta que por fin el agua queda en calma de nuevo. Ahora, dependiendo del tamaño de esa piedra, si es una roca pequeña, habrá pocas olas. Si es una roca más grande, habrá más olas. Si es una roca grande, muchas olas y llegarán más lejos. Al pensar en la clase de vida que Jesús quería que viviéramos, Él quería que lleváramos una vida, escuche, no como granos de arena arrojados al agua. ¿Cuántas ondas causaría un grano de arena? Casi ninguna. Muy pocas. ¿Está satisfecho con llevar la clase de vida en la que sus olas, su impacto, su influencia en los otros son como un grano de arena? ¿O quiere que sea como un ladrillo? ¿O tal vez como una gran roca? ¿O quiere que sea como una montaña? Que su vida cause tales ondas, tales olas, que sea como una gran oleada en la vida de alguien. Pero seguramente no quiere vivir sin tener una buena influencia y un buen impacto en alguien. Quizás alguien diga, bueno, no sé cuánto abarque el alcance de mi testimonio, de mi vida, no sé cuál es mi caso. Le diré ahora cómo simplificar eso. Quiero hablarle de algunas maneras en las que usted puede generar esa ondita que ha vivido solo para sí, yo mismo y mi otro yo. Lo que me interesa, lo que me concierne y solo abarca este espacio, pero quiere que abarque más y más y más. Quiere que las pequeñas onditas se conviertan en olas. Quiere que las olas, se conviertan en oleadas en la vida de alguien. No es que le dé la vuelta al mundo con su influencia, pero eso no lo sabe. ¿Quiere no producir solo onditas, sino generar olas con su impacto e influencia? Bien, comencemos con algo que puede hacer, algo muy sencillo. Del modo que Dios ha hecho posible para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tenga el impacto de nuestra vida con un notorio mayor alcance y funcione en esferas más amplias de lo que creíamos. Por ejemplo, vamos a tomar la oración. ¿Cree que Dios contesta la oración? Sí. ¿Cree que su oración puede tocar a alguien en cualquier parte del mundo o en el espacio si está allí? Sí. ¿Quiere usted decir que cree que cuando habla con Dios, Él escuchará su oración contestará su oración e impactará, influirá en la vida de alguien? Sí. ¿Qué tan lejos puede llegar la esfera de su influencia? Hasta los confines de la tierra. Hasta lo último de la tierra, porque de rodillas puede alcanzar los lugares más recónditos de la tierra. En su sala, en su dormitorio, donde esté su cuarto de oración, donde esté orando, alguien por quien orar, alguien cuya vida sea cambiada. Si quiere que su vida cuente en gran manera, que impacte la vida de otros, ocúpese haciendo la única cosa que sabe que impactará la vida de alguien más que cualquier otra cosa que haga. Y es hablando con Dios Todopoderoso. Escucha nuestras oraciones, alcanza nuestra vida y cambia la vida de otros. Luego está la palabra hablada. Puede impactar la vida de otros a menudo con muy pocas palabras. Y a veces es muy sencillo. Va una persona que ve que está deprimida y desanimada y angustiada por cosas en su vida, y usted le dice: escucha, solo quiero que sepas que te quiero y te aprecio. Sé que estás pasando un momento difícil en tu vida. Estoy orando por ti. ¿Sabes qué? Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Dios te ayudará. Él te alentará. Él conoce tus necesidades. Suplirá cada una de tus necesidades. Tenlo por seguro. Dios lo hará porque te ama. Usted dirá, pues ¿qué importa que le diga a alguien eso? Permítame preguntarle,
Póngase en el lugar de ellos. Está deprimido, no puede pagar su renta, no puede pagar la cuota de su auto, su esposo la abandonó, su esposa lo dejó y no tiene ni idea de qué hacer ahora. Y alguien se acerca a usted y le dice eso. El impacto de las palabras puede ser algo sencillo. Otras veces puede ser más extenso. Puede ser un mensaje que escucha, un mensaje que ofrece, pero marca la diferencia. ¿Quiere causar un impacto? Piénselo muy bien. Cuando todos venimos a congregarnos cada domingo o a la iglesia donde asista, y usted da para el ministerio del Señor Jesucristo en esa iglesia, ¿qué pasa? El testimonio y la presencia se ven. ¿Y hasta dónde llega? Eso nunca podrá medirlo. Pero abarca mucho más de lo que se imagina y llega mucho más lejos. Porque su impacto, su testimonio, su presencia a través de alguien más llevará el Evangelio a donde usted nunca podrá ir. Nunca subestime, escuche, el alcance y la esfera de influencia que usted puede tener, ya sea en su negocio o en donde sea. Si lo hace para la gloria de Dios, es con el propósito de, escuche, ser obediente a Dios. Él dice que somos sal y luz. No espera que todos hagamos lo mismo. Hay muchas cosas, muchas destrezas que no tengo. La mayoría de cosas que no tengo, pero otras personas las tienen y pueden usarlas para la gloria de Dios, pueden tener una influencia. Escuche, el mundo quizás no los conozca por nombre. Dios lo conoce a usted. Y lo importante es que Dios sabe lo que usted está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Ser sal donde Dios quiere que usted sea sal. Ser luz donde Dios quiere que usted sea luz. Cuando pienso en lo que esto está haciendo alrededor del mundo, está echando fuera la oscuridad de la vida de cientos de miles de personas. Un día de estos, escuche, habrá millones de personas en línea. ¿Por qué? Hay un hambre de Dios. Hay un anhelo por conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Hay hambre en el mundo hoy. Por tanto, pesar, problemas, dificultades, dolor, sufrimiento, pobreza, enfermedades y dolencias. La gente está más abierta al Evangelio que nunca antes. Escuche, tenemos la mayor oportunidad de ser sal y luz que hemos tenido en toda nuestra vida. ¿Dónde comienza? Comienza donde usted vive. Con sus destrezas, habilidades y talentos. Escuche, Dios espera y quiere que su esfera de influencia, escuche con atención, su intención es que su esfera de influencia llegue tan lejos y abarque tanto como las habilidades, destrezas, talentos, dones y oportunidades que Él le ha dado. O sea que la de algunas personas llegará más lejos. Pero también significa que mientras más dones, talentos y oportunidades tenga, más responsabilidad tendrá. Y pienso que con frecuencia, sobre todo las madres, sienten, bueno, ¿qué influencia puedo tener? Mire, decía que lavar los platos, ahora la lavadora de platos, de ropa, limpiar toda la casa y lo demás, a veces tienen que trabajar, etc. Y es natural que piense en mi madre, obviamente. La influencia que mi madre tuvo en mi vida, no puedo ni describirla. Impactó absolutamente mi vida por completo, como nadie más. ¿Sabe qué? Solo estudió hasta el 6º grado. Así que no me enseñó mucho conocimiento, pero fue lo que vi y lo que sentí, lo que sin duda influyó en mi vida para siempre. Trabajaba en un telar, ganaba $9.10 a la semana por 40 horas. Siempre teníamos ropa, un poco de comida en el refrigerador. Pero ¿sabe lo que hacía? Nadie conoce a Rebeca, pero yo sí. Ella estampó en mi vida que nunca hubiera considerado no obedecer a Dios y cumplir su propósito y plan para mi vida. Lo vi en ella. Cuando no tenía nada, era fiel, leal, obediente al Dios vivo. Se arrodillaba junto a mí todas las noches que recuerdo y oraba conmigo. ¿Cómo me enseñó a orar? No con muchas palabras. Sentía su presencia a mi lado. Eso fue cuando era niño. Crecí, fui a la universidad, venía a casa. Antes de dormirme, mi mamá se arrodillaba a orar por mí. Eso hacía. Hablaba con Dios. Decía mi nombre, que aún lo escucho.
¿Quién conoció a Rebeca? El asunto no es ese, el asunto es una madre que trabajaba. Hoy las llamamos madres solteras, como quiera llamarla. El asunto no es ese, el asunto es este: impacto, sal, luz. No una opción, sino un mandato. Alguien dirá, bueno, ¿cómo sabré cuán amplio es el alcance de mi esfera de influencia? ¿Hasta dónde llegará? Nunca lo sabrá, y permítame recordarle algo, no es problema suyo. No es asunto suyo cuán amplia sea. Mire, nos gusta contar, anotar victorias, hablar de esto y de éxito, ¿sabe qué? Nada de eso es bíblico. ¿Qué hacemos? Lo vivimos a diario. Lo obedecemos a diario, dejamos que Él viva mediante nosotros cada día. ¿Sabe? Él es quien cuenta. Además, no podemos contarlo de todos modos. ¿Cómo se cuenta el impacto y la influencia en la vida de personas que nunca nos lo dirán? Y que quizás, escuche, ni siquiera se den cuenta, sino hasta años después en la vida. Solo le digo esto: no se pierda el privilegio diario de dejar que Jesucristo, el Hijo de Dios, viva en y mediante usted de tal manera que quienes le conozcan quieran también conocer la fuente de su fuerza, la luz de su vida, el agua de su alma, el gozo de su corazón, la paz y la tranquilidad que nos cautiva por completo cada día. Eso es lo que nos pide que seamos. Dice, quiero que sean sal y que sean luz. La pregunta es, ¿cómo describiría el sabor de su sal? ¿Cómo describiría el brillo de su luz? ¿Hay cosas en su vida que hacen que su sal sea impura? Testimonio débil. ¿Que causan que su luz sea tenue? Mal testimonio. Entonces límpielo. Pídale a Dios que limpie su vida y dígale que quiere que la llama de su lámpara brille, que la sal de su vida sea fuerte e impactante. Luego déjelo decidir cuál será su alcance. No trate de contar, ni trate de medir, es absolutamente imposible. Solo puede medirse a cabalidad cuando estemos en el juicio de Cristo y demos cuenta por nuestra vida. Y nos sorprenderemos. Quizás nos sorprendan las oportunidades que perdimos. Y tal vez nos sorprendan, al menos un poco, las oportunidades que aprovechamos. Habrá un día en el que rendiremos cuentas. Lo último que querremos es haber vivido y pararnos frente al Hijo de Dios, Jesús, quien dio su vida en la cruz porque nos ama, y mirar el pasado y darnos cuenta de que perdimos la oportunidad más maravillosa que se nos dio de dar testimonio, de alguna manera, a una o más multitudes de quién es Jesucristo. Usted es sal y también es luz. Así que la pregunta es, ¿está dispuesto a ser tan salado como pueda, tan brillante como pueda, que la esfera de su influencia sobrepase todos sus sueños y su imaginación? Padre, cuán agradecidos estamos. Nos diste un versículo tan sencillo al decirnos que somos sal y luz. Todos podemos, sin duda, identificarnos con eso. Y mi oración hoy es que el Espíritu Santo grabe este mensaje tan profundamente que aún antes de salir de este lugar, seamos sensibles a la gente que nos rodea. Que al ir a trabajar mañana, reconozcamos que deseas vivir a través de nosotros. Que con la pureza de nuestro corazón y nuestro motivo, nos emocionaremos al ver lo que podrás hacer en y mediante nosotros en la vida de otras personas. No solo hoy o mañana, la próxima semana, el siguiente mes o año, sino por el resto de nuestra vida y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.
vida.